Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña el diputado Gilberto Jiménez, diputado de la Asamblea Nacional por el Movimiento Electoral del Pueblo. Bienvenido. Efectivamente, Ibrahim, bueno, contento de estar una vez más acá en Venevisión, en la entrevista. Saludos a quienes de manera constante ven este importante programa. Gracias. Este domingo pasado se desarrolló en Venezuela la elección para los jueces de paz. Se eligieron jueces de paz para 5.297 circuitos comunales. Se elegían 3 jueces principales, 3 jueces suplentes por cada uno de esos circuitos. ¿Cómo se desarrolló el proceso? Bueno, fíjate, yo creo que es importante analizar el contexto, ¿no? Venimos de realizar unas elecciones presidenciales en el pasado julio, lo que nos hizo ver que el país está altamente polarizado. Ese es el contexto en el cual realizamos estas elecciones. Y yo quedé gratamente sorprendido de la importante participación que hubo por parte del pueblo venezolano. Creo que la gente entendió que esto se trataba de una convocatoria que tocaba directamente la cotidianidad de la persona en su territorio, más allá de la militancia partidista, más allá del tema político-ideológico. La gente acudió, pudimos ver un número importante de adultos mayores, una vez más dando el ejemplo, igual que las elecciones pasadas. Yo puedo decir que ganó, sin duda alguna, la democracia venezolana con la importante participación. Yo quiero poner un ejemplo, ¿no? Yo vivo en el Marqués, que es un sector, digamos, de clase media, y pudimos ver importante participación en el Colegio San Agustín, que fue el centro en el cual me tocó votar. Era una votación muy rápida, ¿no? Además es importante también resaltar al pueblo venezolano que fue un sistema totalmente manual, ¿no? Prácticamente que regresamos a los tiempos anteriores, antes de la modernización del sistema electoral venezolano, pero la gente ya conocía, digamos, sus 3 candidatos principales y iba prácticamente a la boleta electoral ya con una semiherradura, directamente a colocar el número de sus candidatos en los recuadros. Así que fue un proceso que se desarrolló sin muchos problemas, rápido, fue bien rápido, ¿no? Unos segundos te tomaba poner los 3 números y depositar la boleta en la urna de resguardo, ¿no? En la caja de resguardo. Así que yo puedo decir que, y los recorridos que hicimos, ¿no? Hubo importante presencia en todos los centros de votación. ¿Cuántos candidatos participaron en esta elección y en cuántos centros electorales se desarrolló la elección? Bueno, fíjate, de acuerdo a las cifras que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral, estamos hablando más de 52.000 candidatos en todo el país. ¿Para elegir qué? Para elegir 15.000 jueces o juezas principales con sus respectivos suplentes. En este caso estamos hablando de un universo de 30.000 jueces y juezas de paz entre principales y suplentes. Estamos hablando también de más de 4.500 centros de votación. Generalmente era una mesa de votación por centro de votación, y es importante también recordar que fue un proceso en el cual se nuclearon, porque dependía del circuito comunal, que a veces, bueno, tenemos varias parroquias que se agrupaban en estos lugares, y la gente tenía bien claro dónde ir a votar. De acuerdo al cronograma, al calendario electoral que se presentó, había también un periodo de propaganda, y pudimos ver también que muchos candidatos se dedicaron a ir casa por casa. Mucha gente conocía a los candidatos porque hacen vida dentro de las comunidades, pero bueno, lo interesante es que hubo un contacto directo y bueno, la gente ya tenía, digamos, cierta claridad, y en las redes sociales ayudaron mucho. Los grupos de WhatsApp hacían sus imágenes con los números de candidatos. Fue bien interesante este proceso. Sí, muchos jefes de calle enviaron a través de WhatsApp la lista de los candidatos con las fotos y los números, porque además los candidatos se elegían por número, no por nombre y apellido, ¿cierto? Totalmente, eso hacía mucho más sencillo. A veces es más fácil recordar un número que recordar un nombre entero de alguna persona. A pesar que la gente de las comunidades conocía a cada una de los candidatos, era mucho más fácil, y esto agilizaba el proceso, digamos, de vaciado de la boleta electoral que se depositaba en la caja de resguardo. ¿Considera usted que los ciudadanos estaban informados sobre la nucleación de los centros? Porque para saber en qué centro les correspondía votar tenían que acceder, digamos, a la página web del Ministerio de las Comunas, que no es lo usual en este tipo de elecciones. Fíjate, el tema de la información dependía mucho. Yo creo que siempre podemos mejorar, ¿no? El tema de las redes sociales en estos tiempos ayuda muchísimo, ¿no? Todos tenemos un celular a la mano
y ahí tenemos la información prácticamente que en tiempo real. Pero también dependía mucho el interés que podía tener la persona, ¿no?, en conocer sus candidatos, porque estamos hablando que habían circuitos que llegaban a tener más de 20 candidatos, ¿no? Y bueno, y de todas las profesionales, gente que ya hace vida en las comunidades, comerciantes, es decir, era bien amplio, ¿no?, siempre y cuando siguiendo los requisitos que establecía el Consejo Nacional Electoral, que tenías que tener por lo menos 3 años de residencia en la localidad donde ibas a ser juez o jueza de paz, entre otras cosas. Yo creo que fue, digamos, bien interesante la amplitud y la cantidad, la variedad que había de candidatos en cada uno de los escenarios. Hubo una prórroga en el cierre, en la hora de cierre de los centros de votación. ¿A qué cree usted que se debió esta prórroga? ¿Salieron masivamente los venezolanos a votar? ¿Había ciudadanos en filas? Fíjate, yo diría, el término masivo te hace ver como que, bueno, que se agolpó la gente en masa. El proceso era muy rápido. Era poner 3 números en una boleta, es decir, que eso fluía, y tú pudiste ver que en gran parte de los centros de votación se mantenían colas, no digamos muy cuantiosas, pero como era constante y era rápido el proceso, tú podías ver que siempre habían colas en los centros de votación. Efectivamente, ya estamos acostumbrados los venezolanos y las venezolanas que los centros de votación, mientras que haya personas en la cola, no cierra. Y pudimos ver esa prórroga en muchos centros electorales, en la parroquia del Recreo, que queda cerca de donde queda la sede nacional de nuestro partido. Estuvimos haciendo algunos recorridos y algunos centros cerraron a las 8 de la noche, y incluso más allá, 9 de la noche. Y esto, de alguna forma, es lo que hizo que todo el proceso de escrutinio, de conteo de votos, se alargara mucho más. Los resultados se obtuvieron el mismo día. Eso le quería preguntar, que le explicara a los televidentes cómo fue ese conteo de votos, porque aunque estuvo acompañado por el CNE, hubo mucha verificación ciudadana, mucha participación de los ciudadanos. Si cada uno de los candidatos a este proceso estaba obligado a presentar un testigo. Es decir, si había 20 candidatos, teníamos 20 testigos, 10 candidatos, teníamos 10 testigos en el centro electoral, que estamos, bueno, pendientes de todo el proceso. Repito, era un proceso manual, y esto es importante recordarlo, ¿no? Y ahí estaban los testigos, ¿no? Luego que se cerró los centros electorales, comenzaba el inicio, bueno, la apertura de las cajas de resguardo para ir contando los votos, y ahí estaban presentes, y era como te dije, no era automatizado, no había transmisión de datos, sino se hacía totalmente manual, y esto hizo que, bueno, muchos resultados se obtuvieron en horas de la madrugada del pasado día lunes, el día de ayer. Así que, bueno, yo creo que fue bien transparente, fue importante la participación de la gente, porque yo creo que está calando ya en la mente del pueblo venezolano, más allá de los factores que buscan distorsionar la realidad y generar zozobra. Oye, que tenemos que ir avanzando, el país no se acaba, ¿no? Ya prácticamente estamos en fechas de celebraciones familiares, de las celebraciones decembrinas, viene el mes de enero, vamos a continuar, el país va a continuar. Yo creo que es bien importante, ¿no?, que el pueblo venezolano lo entienda, que no se preste y no caiga en la zozobra que muchos factores pretenden implantar en el país. El próximo 10 de diciembre se estará juramentando en la Asamblea Nacional el presidente electo Nicolás Maduro, no va a pasar absolutamente nada. Y yo creo que todo esto, en la medida que tú aportes con tu participación, con tu tranquilidad, centrándote primero pues en compartir en familia, esto ayuda mucho a que la gente esté tranquila y esté en paz en estos tiempos. En cada circuito comunal, como habíamos comentado al principio de esta entrevista, se eligieron 3 jueces principales, 3 jueces suplentes. ¿Dónde pueden conocer los ciudadanos que no estuvieron involucrados con el proceso el nombre de los jueces que resultaron electos para esa circunscripción, para ese circuito comunal? Bueno, fíjate, hay dos lugares importantes. Primero, a través de la página del Ministerio de las Comunas, que ahí se está realizando esto, como repito, es un proceso manual, toma un poco más tiempo, ¿no? No hay transmisión de datos, que es algo prácticamente que se conoce en minutos, y el Consejo Nacional Electoral, que es aquí a fin de cuentas el ente rector, también va a ir generando los cuadros de información donde van a estar los nombres de todas las personas electas. En mi caso particular, ya yo sé quiénes quedaron de principales y quienes quedaron de suplentes en donde a mí me tocó votar, y yo creo que más o menos es la realidad de todos los espacios, y además se está haciendo a través de WhatsApp y de los grupos, se está pasando la información. Ahora, de manera oficial, hay que esperar que el rector del proceso electoral que está aquí pues dé la información oficial. ¿Cree usted que la ciudadanía percibió el proceso como partidista o que se involucró lo suficientemente?
Yo creo que es importante recordar que a pesar de la polarización, como dije al inicio de la entrevista, la gente entendió que hay temas que van mucho más allá del tema político ideológico y mucho más allá de los partidos políticos. En el tema de los jueces de paz y las juezas de paz, es importante recordar que son parte de un sistema, en este caso de administración de justicia en el territorio. Esto va a desentar todos los tribunales formales que han existido en los últimos tiempos. Acabamos desde la Asamblea Nacional realizamos una ley bien interesante donde escuchamos al pueblo y en la parte de consulta popular las opiniones que tenían las personas y es parte de este sistema porque existen los comités de justicia de paz dentro de los consejos comunales y los jueces y las juezas de paz son simplemente el actor que va a estar mediando, que va a estar en los espacios vigilando que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean respetados, el tema de la violencia de género. Creo que es importantísimo también que estén formados y todos sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia a través de la presidenta del TSJ y de algunos rectores han anunciado que a partir del mes de enero comienza un proceso de formación. Es importantísimo y quiero invitar, si ustedes son candidatos ya electos a jueces y juezas de paz, que lean la ley para que tengan bien claro cuáles son las atribuciones que van a tener ustedes como actores en este importante proceso de toma de poder por parte del pueblo organizado. Sobre el proceso de formación de los jueces de paz y la elección en las comunidades indígenas, que va a ser una elección aparte, por favor vamos a hablar luego del corte comercial. Usted no se aparte de su pantalla, ya regresamos con más. Seguimos conversando con el diputado Gilberto Jiménez. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista a Venevisión, continuamos conversando con el diputado Gilberto Jiménez, diputado de la Asamblea Nacional por el Movimiento Electoral del Pueblo. Antes de irnos al corte, se nos quedaba una pregunta en el aire. ¿Las comunidades indígenas van a tener su propio sistema de elección? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Por qué van a tener un sistema aparte? Bueno, yo creo que es importantísimo recordar que la Constitución, la del año de 1999, reconoce integralmente las culturas indígenas, su lengua, el tema cultural, ¿no? Ellos eran antes y totalmente invisibles dentro de la patria y la Constitución reconoce, ¿no? Las poblaciones indígenas, las poblaciones originarias tienen su propio sistema de administración de justicia. Yo creo que esto es importantísimo tenerlo en cuenta, debe respetarse. No podemos nosotros irrumpir en ese escenario, si bien es cierto, las leyes son para el cumplimiento de todo el pueblo venezolano en todos los escenarios, aquí hay que tener en cuenta y considerar que existe milenariamente una forma de administración de justicia dentro de las comunidades indígenas que no podemos arroparlas, pues no podemos pasar por encima de ellas. Por eso es que debe adecuarse todo este sistema de los jueces y las juezas de paz a la cultura y a la forma de los pueblos indígenas. ¿Se sabe cuándo se va a desarrollar esa elección o el método, la forma que se le va a dar para que cada comunidad pueda elegir a sus jueces de paz? Sí, yo creo que el Consejo Nacional Electoral, que es el ente rector, de la mano con el Ministerio del Poder Popular de las Comunas, van a anunciarlo próximamente, seguramente será en el primer trimestre del año que viene. Recuérdense que tenemos un mes de enero bastante movido. Yo aprovecho como presidente del MEP de recordar al pueblo venezolano que el 15 de enero, que es el Día del Maestro, estaremos llevando los restos mortales de un hombre inmortal, del maestro de América, Luis Beltrán Prieto Figueroa. 5 días antes estaremos juramentando al presidente electo Nicolás Maduro Moro para un nuevo periodo presidencial. Ese va a ser bastante movido eso. Y el día 5 de enero estará iniciando el nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, es decir, tenemos bastantes actividades en el mes de enero. Seguramente en el primer trimestre los entes que están concernidos en estos procesos harán los anuncios respectivos al país. Recientemente la vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, presentó ante la Asamblea Nacional el presupuesto para el año 2025. En ese presupuesto hay una partida para los jueces de paz, precisamente. ¿Se sabe cuánto va a ganar un juez de paz, un titular y un suplente? Fíjate, es que no es solamente para el tema de los jueces y juezas de paz, de acuerdo a lo que anunció la vicepresidenta ejecutiva.
habló del tema comunal en general, es decir, ahí van a haber recursos para el financiamiento de proyectos, que no es nuevo para nosotros, ¿verdad? El pueblo venezolano, ya usted ha participado en varios procesos para elegir los proyectos a nivel del territorio donde uno hace vida. Yo creo que es importante el mensaje, ¿no? Es decir, se está considerando todo el tema comunal, mientras que la Asamblea Nacional ha venido profundizando todo el proceso de legislar en torno a ir generando ese piso sólido para que el poder popular vaya asumiendo el poder en sus manos, el poder popular organizado, y bueno, no se improvisa, ya hay recursos previstos para este tema. En cuanto al salario, yo creo que eso también lo van a anunciar los entes respectivos. Más allá del tema de cuánto va a ganar un juez, yo creo que es fundamental recordar el tema de la formación. A eso voy. Si bien es importante el sentido común, ¿okay? Porque yo creo que el sentimiento de justicia es algo muy, muy personal, deben formarse las personas que no tienen experiencia, más allá del sentido común y del sentido de justicia. Hay procedimientos, hay que leer la ley, ¿no? Invito, repito, una vez más a los candidatos a que lean todas las leyes que conciernen el proceso de administración de justicia. Primero formarnos, y ya fue anunciado por el Tribunal Supremo de Justicia que a partir del mes de enero no solamente es el proceso de formación, sino el acompañamiento que va a haber. Ya se anunció que, por ejemplo, los jueces y las juezas de paz van a estar 3 años ejerciendo esta importante tarea de administración de justicia en los territorios. Y yo apuesto, yo creo que esto ha sido una de las mejores cosas que nos han pasado como país en los últimos tiempos. La participación de la gente, más allá de la militancia partidista y el tema político ideológico, el mensaje fue claro, y yo estoy bien contento como venezolano de haber visto esa masiva participación de todo el mundo, porque vimos factores de oposición y factores del chavismo votando. Es importante reafirmar e informarle a las personas que los jueces de paz van a actuar como un cuerpo colegiado, es decir, que un juez no va a tomar una decisión de manera individual, sino que tiene que ser una decisión en consenso entre los 3 jueces. Sí, y además no olvidemos los comités de justicia de paz también, ¿no? Acuérdate que es todo un sistema. Eso va a reducir la discrecionalidad. Claro, totalmente. No se trata de que Pedro López de repente tiene algún tipo de conflicto o diferencia con un determinado individuo y que por un conflicto de intereses vayan a tomar ese individuo vaya a tomar una decisión que afecte a esta persona. No, son discutidas en el marco de los consejos comunales, en el marco siempre de la ley. Eso es importante recordarlo. En el marco de la ley se toma, y además el cuerpo colegiado toma la decisión con participación de los consejos comunales, que es bien importante tener esto en cuenta. También quisiera que volviéramos al tema de la elección. Los mayores de 15 años de edad estaban habilitados para votar. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no hizo un registro especial para esta elección. Los cuadernos de votación estaban en blanco. ¿Cuáles eran las garantías para que un elector no votara en el circuito que le correspondiera y, por ejemplo, no hiciera recorrido por otros circuitos? Mire, yo creo que aquí priva mucho la probidad de las personas, pues, la transparencia y la decencia de la gente. Generalmente eran lugares donde se reencontraba a la gente de tu comunidad. Cuando tú ibas al centro de votación era como llegar a una casa de un amigo, porque conocías a mucha gente, a pesar de que habían varias parroquias nucleadas y de repente había gente de otros lugares, de otros circuitos, era como un encuentro entre personas conocidas. Entonces, claro, la gente ya detectaba cuando había una persona que no era del sector. Los jefes de calle, las VC jugaron un papel importante, los actores cotidianos jugaron un papel importante en verificar, pero efectivamente lo que tú dices, los cuadernos se llenaban en el momento con la cédula de identidad, que también era un proceso rápido, pues tú entregabas tu cédula y se vaciaban los datos, tu edad, el nombre, apellido, el número de cédula, y luego tú, que cuando ejercías el voto, ponías tu firma y la huella. Es un sistema manual, y yo creo que el tema de la transparencia y de la decencia de la gente va a jugar un papel fundamental en esto. ¿Cuál es el criterio que se utilizó para aprobar la votación de mayores de 15 años de edad? Sabemos que esto es algo que ocurre en otros países del mundo, como en Argentina, por ejemplo, pero acá en Venezuela, ¿por qué se decidió implementar para esta elección en particular? Mira, primero el tema inclusivo, yo creo que esto es bien importante. Ya un joven de 15 años es una persona que participa abiertamente en las actividades en las comunidades, tiene un nivel de conciencia importante. Es un adolescente, pero que ya forma parte, digamos, de la cotidianidad, pues de la vida efectiva
en el territorio. Yo creo que esto fue bien interesante porque generalmente se limitaba la participación a los mayores de 18 años en todos los procesos electorales, que eso es algo novísimo también ahora, algo nuevo en todos los procesos electorales y pudimos ver participación de jóvenes. No fue masiva, pero es una ventana que se abre para nuevas experiencias. Igualmente los jóvenes pueden votar en la toma de decisiones en los consejos comunales y esto es un llamado que también se le hace a la juventud venezolana porque nos estamos jugando el futuro hoy. O sea, no es que, y el futuro es ya. Y los jóvenes tienen que jugar un rol protagónico en todos estos procesos. La ventana está abierta para que participen. ¿Cuáles son los próximos pasos, diputado? Ya se aprobó el presupuesto, se sabe que el proceso de formación comienza en enero. ¿Cuándo se va a aplicar esta justicia de paz? ¿Cuándo vamos a poder ver a los jueces en ejercicio de sus funciones? Fíjate, lo que no tengo claro es exactamente cuánto tiempo va a durar el proceso de formación. Yo he escuchado que es un proceso de formación de 3 meses. Yo creo que esto va a iniciar una vez que los jueces y las juezas de paz estén formados, ¿no? Entonces yo creo que esto va a supeditarse al proceso de formación que va a realizar el Tribunal Supremo de Justicia. Inmediatamente después tienen que ya comenzar, ¿no? Y repito, vamos a ver el impacto rápidamente, ¿no? Lo rápido de las decisiones que se van a tomar, que antes para dilucidar un problema en tu localidad tenías que acudir al sistema formal de justicia y bueno, hay prácticamente un cuello de botella con la cantidad de problemas que hay, ¿no? Y todo lo que atienden los tribunales formales. Ahora con este proceso de los jueces y juezas de paz comunal vamos a ver decisiones mucho más expeditas, mucho más localizadas. No es un actor externo que va a tomar una decisión, sino los mismos actores de la comunidad que conocen quiénes son los actores, en el marco de la ley van a tomar las decisiones. Yo creo que Venezuela gana enormemente en este proceso de administración nuevo de justicia desde los territorios. Ya para finalizar, diputado, porque casi se nos acaba el tiempo, también dentro de la agenda legislativa se esperaba que el Parlamento, que la Asamblea Nacional aprobara la reforma a las leyes electorales. Se habían prometido para el 15 de diciembre, eso no ocurrió. Sabemos que las comisiones especiales no se reunían desde hace más de un mes aproximadamente, 4 semanas. ¿Qué ocurrió? ¿Se va a continuar esa discusión en enero? No, pero es que desde luego que tiene que continuarse. Yo creo que el primer trimestre, repito, no solamente enero, el primer trimestre va a ser un primer trimestre bastante movido. Yo creo que este proceso, porque además el tema de discutir las leyes electorales y la ley de los partidos políticos fue un escenario excepcional de reencuentro de todas las fuerzas políticas del país. Y yo creo que hay que aprovechar ese impulso. Y hay que, digamos, estas mesas son mesas que son permanentes y si no se hizo a fin de este año, pues el año 2024, el pueblo venezolano puede tener la seguridad que en el primer trimestre del año estaremos reactivándonos, porque es que además hubo una cantidad importantísima de propuestas, ¿no? Los partidos yo diría que la oposición democrática, ¿no? Las que creen en la Constitución, de las que creen en las instituciones, las que creen en la paz y la tranquilidad del pueblo, hicieron una cantidad importantísima de propuestas, ¿no? Entonces, yo creo que en esto no se puede improvisar, porque ahí nos estamos jugando el futuro del país, nos estamos jugando la tranquilidad, la paz del pueblo venezolano y el fortalecimiento de la democracia venezolana. Así que tome el tiempo que tenga que tomar. Yo creo que en el primer trimestre del año 2025 estaremos resolviendo este tema de las leyes. Gracias por habernos acompañado, diputado. Gracias a ti, al pueblo venezolano, mi saludo, mi respeto. Aprovecho este escenario para desearle una muy feliz Navidad. Vamos a centrarnos en disfrutar en familia, en paz y en tranquilidad, que el año 2025, y lo veo con mucho optimismo, va a ser un año que va a traer muchas cosas buenas para el pueblo venezolano. Gilberto Jiménez, diputado a la Asamblea Nacional por el Movimiento Electoral del Pueblo. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.